El reloj marcaba la medianoche, cuando Laura, una joven estudiante universitaria, llegó a la casa de su abuela. La vieja casona, ubicada en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, estaba cubierta por una neblina espesa que parecía emanar del suelo mismo. Laura había heredado la casa tras la muerte inesperada de su abuela. Y aunque la estructura antigua le resultaba inquietante, decidió quedarse allí para ahorrar dinero mientras terminaba sus estudios. Al entrar, la puerta chirrió como si protestara ante su llegada. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo atribuyó al frío de la noche. Encendió las luces y recorrió el pasillo principal, observando los muebles antiguos cubiertos de polvo y los retratos familiares que adornaban las paredes. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba ver la biblioteca, el lugar favorito de su abuela. Decidió pasar la primera noche en la sala de estar, donde encendió la chimenea y se acomodó en un viejo sofá con una manta. Mientras leía uno de los libros de su abuela, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Sobresaltada, Laura dejó caer el libro y se levantó lentamente. Se acercó a la puerta y, con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. No había nadie. El viento helado soplaba con fuerza y la neblina parecía arremolinarse alrededor de la entrada. Cerró la puerta de golpe, tratando de calmarse. Decidió que el cansancio y la tensión le estaban jugando una mala pasada. Volvió al sofá y finalmente se quedó dormida. Laura despertó en mitad de la noche. La chimenea se había apagado y la oscuridad era absoluta. Sentía una presencia en la habitación, algo que la observaba. Tragó saliva y trató de encender la lámpara de mesa, pero la bombilla parpadeó y se apagó, dejándola en la penumbra. Entonces lo escuchó, un susurro apenas audible, como si alguien pronunciara su nombre desde algún lugar lejano. Laura se levantó, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y siguió el sonido. La voz parecía venir de la biblioteca. Abrió la puerta con cautela y entró. El aire dentro era denso, cargado de un olor a libros viejos y humedad. La habitación estaba sumida en una penumbra casi total, excepto por un leve resplandor que provenía de un rincón. Laura se acercó y descubrió una antigua mesa de madera sobre la que descansaba un libro abierto, iluminado por una vela que no recordaba haber encendido. El libro era un diario, el diario de su abuela. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una caligrafía pequeña y apretada. Laura comenzó a leer y a medida que avanzaba, su expresión se tornaba más y más desconcertada. El diario hablaba de encuentros con entidades oscuras, rituales para mantenerlas a raya y advertencias sobre la sombra que habitaba la casa. Un fuerte golpe la hizo levantar la vista. El espejo al otro lado de la habitación reflejaba una figura oscura, de pie justo detrás de ella. Laura se giró rápidamente, pero no había nadie. Miró de nuevo al espejo, y la figura seguía allí, inmóvil, con ojos vacíos que la observaban fijamente. Laura se sintió atrapada entre el pánico y la incredulidad. No podía apartar la vista del espejo. La figura comenzó a moverse, avanzando hacia ella dentro del reflejo. Laura retrocedió, tropezando con la mesa y derramando la vela, que extinguió su luz en el suelo. En completa oscuridad, Laura escuchó el susurro más claramente. Era una voz femenina, una voz que reconoció como la de su abuela. No estás sola, Laura. La sombra quiere tomar tu alma. Debes encontrar el talismán. Desesperada, Laura buscó a tientas en la mesa, en los cajones, en las estanterías. Recordó que su abuela siempre llevaba un colgante extraño. Corrió al dormitorio de su abuela y comenzó a rebuscar en los cajones de la cómoda. Finalmente, encontró el talismán,
un pequeño amuleto de plata con extraños símbolos grabados. Cuando lo sostuvo en su mano, una oleada de energía la recorrió y la figura en el espejo desapareció. Laura sintió un alivio temporal, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Tenía que descubrir cómo usar el talismán para protegerse y desentrañar los oscuros secretos que envolvían a su familia y la Casa de las Sombras. Laura pasó los siguientes días estudiando el diario de su abuela, buscando pistas sobre el talismán y los rituales necesarios para sellar la presencia maligna. Descubrió que su familia había estado lidiando con la sombra durante generaciones, cada mujer heredando la responsabilidad de proteger la casa y a sí misma. La noche del ritual llegó y Laura se preparó con todo lo necesario: el talismán, velas y hierbas que su abuela había mencionado en el diario. Encendió las velas en la biblioteca, formando un círculo protector, y comenzó a recitar las palabras antiguas que su abuela había dejado escritas. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y una figura oscura emergió de la penumbra, tratando de romper el círculo. Laura mantuvo su concentración, su voz firme a pesar del miedo que sentía. La figura lanzó un alarido espeluznante y se abalanzó hacia ella, pero el talismán brilló con una luz cegadora, empujando a la entidad hacia atrás. El aire se volvió más denso, la presión aumentando a medida que la figura luchaba por liberarse. Laura gritó las últimas palabras del ritual, y la sombra se disolvió en el aire con un estruendo ensordecedor. La calma volvió lentamente a la habitación y las velas se apagaron una a una. Laura cayó de rodillas, exhausta pero victoriosa. Había sellado a la sombra, pero sabía que el peligro nunca desaparecería por completo. La Casa de las Sombras siempre tendría secretos oscuros, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos.